a este capítulo por ser parte importante para la gente que quiere certificarse y que espero les sirva esta revisión. Lógicamente es un capítulo sumamente amplio y vamos a tratar de tocarlo en 1 hora y al final ojalá tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Como ya amablemente me presentó Toño, actualmente soy profesor asociado en la Universidad de Loma Linda, aquí en el estado de California, y vamos a empezar de lleno ya con el tema. Sabemos que la periodontitis apical es esencialmente una enfermedad infecciosa e inflamatoria que es provocada por las bacterias. ¿Sí? Esto viene en el libro de Siqueira y en el de Essential Odontology, en la página 135, y aquí vemos un par de imágenes de microscopía confocal, donde vemos aquí la luz del conducto, vemos estas partes verdes, que es el parte del tejido pulpar necrótico. Ya perdí el puntero, aquí está, perdón, y vemos aquí dentro de los túbulos dentinarios estas zonas verdes, que es la indicación de bacterias vivas. En esta fotografía a la derecha vemos tejido pulpar necrótico en esta zona y los puntos verdes más brillantes son bacterias vivas y de este lado vemos zonas de biofilm adheridas al tejido pulpar. Van Leeuwenhoek en 1683 envió una carta a la Real Academia de Medicina de Londres, en donde les daba a él a conocer que había encontrado ciertos animalitos, así lo nombró él, en su placa dentobacteriana. Es una publicación que si la buscan en internet la pueden encontrar. Y aquí del lado izquierdo vemos los dibujos que pertenecen a esta carta de 1684, y al lado derecho vemos una fotografía mía de microscopía electrónica de barrido, donde podemos comprobar que exactamente el mismo tipo de bacterias que él observó es lo que realmente compone un biofilm dentro del conducto radicular. Aquí vemos, por ejemplo, un bacilo alargado, un bacilo más corto en la B, la E son cocos, la P son unas espiroquetas y la F son unos filomentos. Y nos damos cuenta aquí en esta fotografía de microscopía electrónica de barrido que exactamente vemos cocos, vemos bacilos cortos, bacilos largos, vemos algunos filamentos. Aquí en las flechas blancas de abajo a la derecha vemos unas espiroquetas. Entonces, la infección endodóntica se desarrolla como consecuencia de la necrosis pulpar. Y para que la necrosis pulpar se llegue a cabo, pues necesitamos que haya invasión bacteriana. Esta invasión bacteriana pues se va a dar debido a la caries, principalmente, como todos nosotros sabemos, es la enfermedad más predominante en el ser humano. También por traumatismos, enfermedad periodontal, que esto es algo que debemos de ponerle más atención a la enfermedad periodontal, relacionadas a la enfermedad endodóntica, y también, pues lógicamente, por iatrogenia. Pero los iatrogenios sabemos que siempre, o queremos creer que siempre son inadvertidamente producidos. Últimamente, o es lo que reporta Siqueira en su libro, es que los géneros arqueas y algunos virus se están relacionando con esta enfermedad infecciosa endodóntica. Todas las referencias que ven ustedes en esta presentación son las referencias del libro. Les repito, esto es una presentación hecha tomada del libro. En estados avanzados del proceso infeccioso, las bacterias se organizan en comunidades que se observan adheridas a la pared del conducto. Aquí vemos esta fotografía que les mostraba anteriormente, pero en mayor tamaño. Esta es una fotografía de microscopio electrónico barrido que fue tomada, o la tomé, de un conducto necrótico en donde no se hizo instrumentación ni irrigación, simplemente el diente se partió de mitad y podemos ver aquí la presencia de este biofilm adherido a la pared del conducto radicular. Sabemos que la periodontitis apical es producida por estas comunidades bacterianas, y estas bacterias, cuando entran en contacto con los nutrientes, es como van a empezar a producir enfermedad, ¿sí?
Entonces, al momento de empezar a producir una enfermedad, pues va a haber la reacción antígeno-anticuerpo, agente huésped, precisamente porque el organismo lo primero que va a hacer es intentar reaccionar en contra de una agresión. Y sabemos que el primer cambio que se presenta ante estos pues son los procesos inflamatorios, ¿sí? Los procesos inflamatorios a nivel periapical. Dependiendo de varios factores, como es el microbiano y el del huésped, la infección se puede llegar a volver aguda o crónica. Todos nosotros sabemos que el paciente puede llegar o con mucho dolor, ¿sí? O puede llegar como consecuencia de que tiene una fístula, que es una pieza que realmente no presenta dolor, pero que el paciente viene porque tiene esa fístula o una postemilla como coloquialmente se le conoce. Entonces, el objetivo principal de la terapia de conductos radiculares es la de prevenir el desarrollo de estas enfermedades, de esta peritonitis apical, o si ya existe, pues hacer lo necesario, en este caso un tratamiento de conducto radicular, para que entonces venga el proceso de cicatrización. Entonces, recapitulando un poquito, de 1632 a 1723, el científico holandés Van Leeuwenhoek fue el primero que reporta la existencia de la placa dentobacteriana. Después, a finales del siglo antepasado, todos conocemos, y para los que estén interesados, yo tengo los tres artículos del Dr. Miller. Este también publicó en estos tres números de Dental Cosmos, él publicó la importancia que tienen las bacterias en la peritonitis apical y en la enfermedad endodóntica. Estos hallazgos de Miller también coinciden con los hallazgos de Leeuwenhoek, porque también él encuentra coco, bacilos y espiroquetas. Después, en la década de los 60, Kakehashi y colaboradores, como sabemos nosotros, la mayoría de nosotros, y que para mí es el artículo o el estudio más clásico que existe en la literatura endodóntica. Hay gente que dice de la literatura dental, y puede ser que sí, pero yo creo que es el artículo más importante en donde Kakehashi nos demuestra que efectivamente las bacterias son las responsables de la enfermedad pulpar y periapical. La mayoría de nosotros conocemos este estudio. Lo que hizo el doctor Kakehashi fue trabajar con ratas de laboratorio, unas que se les conocen como nanobióticas, que quiere decir que crecen y se desarrollan con total ausencia de bacterias, y con ratones convencionales. A ambos grupos se les hicieron unas pequeñas exposiciones pulpares y después hicieron cortes histológicos, y por ejemplo en estas fotografías que vemos aquí, vemos el impacto de comida en la entrada de los conductos, en lo que viene siendo la cámara pulpar, aquí donde dice F, que corresponde a food, y en esta parte vemos un gran proceso inflamatorio, un infiltrado inflamatorio entre lo que es la luz del conducto radicular, y a los lados por fuera lo que viene siendo las zonas del hueso, que ya hay una lesión bastante grande y que también está ocupada por tejido de granulación. Del lado derecho vemos otro espécimen también con los restos de alimentos aquí impactados, y el proceso inflamatorio llevándose a cabo dentro del conducto radicular. En contra del grupo de los ratones que estaban libres de bacterias, vemos como hay una formación de puente dentinario aquí, y el tejido pulpar totalmente sano, libre de inflamación, libre de infección. Entonces, la conclusión de este estudio es que las bacterias son la principal causa, o es la principal causa de la enfermedad endodóntica primeramente y después periapical. A final de los 70, el doctor Sundquist viene a dar un cambio grandísimo y muy favorable a la metodología endodóntica, ya que él empieza con sus trabajos para su tesis de doctorado y empieza a descubrir la importancia de las bacterias anaeróbicas
dentro de la infección endodóntica. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta que el 90% de estas bacterias aisladas en las infecciones endodónticas eran anaeróbicas. Dice, también demostró que si no existe infección en el tejido necrótico o los fluidos tisulares, no pueden inducir ni perpetuar la periodontitis apical. Esto coincide con Moller, en el 81, también trabajando con monos, descubre que no necesariamente el hecho de que un tejido esté necrótico tiene que producir enfermedad. Se necesita que existan las bacterias para que la enfermedad se lleve a cabo. ¿Cuáles son las rutas de infección? Bueno, como dijimos en un principio, la caries es la principal causa de la ruta de infección. Y aquí vemos esta fotografía de un diente que está seccionado. Aquí vemos la zona del esmalte, las zonas de dentina, y en esta zona del esmalte donde tengo mi puntero, estamos viendo procesos cariosos a nivel de las fisuras. En el esmalte vemos la dentina sana en esta zona, vemos la parte de que es la cámara pulpar. Entonces las bacterias, y si recordamos la excelente plática del doctor Beto Arriola, el doctor Langeland demostró que desde que existen este tipo de caries a nivel de esmalte, ya a nivel pulpario empiezan a haber cambios inflamatorios. Es importante cuando hacemos la histología estudiar el diente de un lado a otro, porque por ejemplo, yo les enseño esta fotografía y les enseño la siguiente y vemos un proceso carioso mucho más avanzado. Y este es el mismo espécimen. Entonces, si nosotros nos vamos con la finta, y perdónenme la expresión, de que nos muestran algo así, pues creemos que es una pieza que está sana, pero que sin embargo está teniendo cambios importantes respecto a la infección pulpar. Pues hay que seguir cortando para entonces ver los cambios. Por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo vemos como ya hay refracción de este cuerno pulpar. Y es importantísimo saber y estar enterado que las bacterias van a venir o van a penetrar desde el proceso carioso al interior de la cámara pulpar a través de los tubos dentinarios. Aquí vemos una microfotografía electrónica de barrido mía, en donde vemos la gran presencia de bacterias dentro de los túbulos dentinarios. Aquí hay otra fotografía mía y de la doctora Olivares, de Brown y Green, donde vemos la presencia de túbulos dentinarios invadiendo esta dentina. Al lado izquierdo, del lado inferior, vemos esta fotografía que les mostraba hace rato, como las bacterias ya viajaron a través de la dentina, a través de los túbulos dentinarios, llegan e invaden el tejido pulpar, y las tenemos ahí colocadas, adheridas al tejido pulpar, y en este lado vemos una microfotografía del doctor Ricucci, que el doctor Arrola nos las mostró, en donde vemos la presencia de esas bacterias ya también dentro de lo que viene haciendo el espacio del tejido pulpar. Los túbulos dentinarios, como estamos viendo ahorita, son importantes para que se dé esta invasión, ¿sí? El túbulo dentinario tiene diferentes diámetros y depende mucho, y el número también, depende mucho de la zona en donde se encuentra. En lo que viene siendo la corona, la zona de la dentina coronaria, pues tenemos una gran cantidad de túbulos que pueden ir hasta 70,000 por milímetro cuadrado. Después tenemos la parte coronaria del tejido pulpar, o el tercio coronario, o el tercio cervical. Después tenemos el tercio medio y al final el tercio apical. Dependiendo del tercio también es el número de túbulos dentinarios que se pueden dar. Puede haber desde 40,000, 50,000 en el tercio cervical hasta 10, 15,000 en el tercio apical, y los diámetros van a diferenciar también dependiendo de dónde se encuentren. Aquí vemos una microfotografía de microscopio electrónico de barrido mía, donde vemos perfectamente bien la configuración de estos túbulos dentinarios y el tamaño de los mismos. Esta fotografía probablemente nos está demostrando túbulos entre 2,5 y 3,5 micras de diámetro, y si tomamos en cuenta que las bacterias pueden llegar hasta ser más pequeñas que 1 micra, pues entonces no es difícil que se dé esta penetración bacteriana a través de los túbulos dentinarios. Como esta fotografía de backlight de
de microscopía confocal, en donde backlight nos detecta si las bacterias están vivas o están muertas, dependiendo de la fluorescencia que ven. En este caso vemos una gran cantidad de túbulos dentinarios. Este es una corte de tercio medio de la raíz de un canino. Después de un tratamiento de irrigación, que eso es parte de un proyecto in vitro, vemos todavía la presencia de ciertas bacterias dentro de los túbulos dentinarios. Por ahí aquí al centro vemos unas vivas todavía, pero la mayoría dentro del túbulo dentinario ya no están viables, ya no están latentes después de la irrigación. Y una microfotografía similar de microscopía electrónica de barrido, donde vemos también, donde podemos comparar y ver el tamaño del túbulo dentinario comparado con el tamaño de la bacteria. Entonces, no es nada difícil, que las bacterias penetren a través de los túbulos dentinarios e infecten el tejido pulpar. Esta invasión, lógicamente, se va a dar, según Nagaoka, que viene ahí especificado en el capítulo de Sikeiya, y coincide con otros autores, se va a dar más fácil en piezas que ya no son vitales, porque en las piezas donde hay vitalidad pulpar existe todavía la prolongación endoplástica, el líquido o el fluido del túbulo dentinario, y esto va a evitar la invasión bacteriana en la dentina. También, otro factor que se debe de considerar es la presencia de dentina esclerótica. Dice, esta previene la invasión bacteriana a los túbulos dentinarios, de acuerdo a Pashley. Esta dentina esclerótica, pues sí se puede dar en diferentes partes, no es exclusiva del tercio apical. Esta esclerosis se puede dar en cualquier parte del conducto, y aquí les pongo unas muestras. En esta fotografía superior del lado izquierdo, por medio de una técnica que se utiliza rodamina B para estudiar la penetración del sellador dentro de los túbulos dentinarios, vemos esta parte interior, viene siendo el cono de obturación. Todo esto es el cemento sellador. En este caso, si no mal me equivoco, este es H+, y aquí vemos la periferia del conducto radicular y no vemos penetración del sellador en esta zona. Este es un conducto que se obturó con condensación vertical, en donde ejercemos mucho más presión y hay más fluidez del sellador por esta presión hacia los túbulos dentinarios. Y en este caso, con todo y que se acondicionó la dentina para que los túbulos dentinarios estuvieran permeables, no hubo penetración de sellador. Pero en esta otra fotografía ven, esto es a 2 milímetros del tercio del foramen o de la construcción apical, o para ser más exactos, de la punta de la raíz, a 2 milímetros de la punta de la raíz. Vemos aquí, un gap aquí entre el cemento sellador, la pared del conducto, el cemento sellador, el cono de obturación, y vemos la penetración de sellador dentro de los túbulos dentinarios. Esto es en el tercio apical. Quiere decir que no es exclusivo del tercio apical que la dentina es esclerótica. Y aquí demuestro, en este corte, en esta fotografía de microscopía electrónica de barrido, también en el tercio apical vemos menor cantidad de túbulos dentinarios, pero existen estos túbulos dentinarios, y si vemos y otros túbulos todavía mucho más pequeños, ¿sí?, como los vemos aquí. Y si vemos el tamaño de la bacteria, pues no es difícil que esa bacteria penetre ahí. Entonces, la invasión dentinaria se va a dar en los 3 tercios, contando desde la dentina de la corona, pero también se puede dar en la dentina coronal, media y apical. Según Michelich, dice que las bacterias se van a empujar dentro de los túbulos dentinarios por la presión hidrostática de la masticación. Y también dice que estas bacterias pueden alcanzar el tejido pulpar muchísimo antes de que haya una invasión franca de la caries al mismo tejido. Es un corte que mostró el doctor Arriola, de los cortes de la histología tan bonita y tan bien hecha que realiza el doctor Sikeiya, donde vemos caries en el tercio se me fue el puntero, pero aquí en la corona. Y con Brown y Bren vemos la penetración de bacterias a todo lo largo de la dentina,
aquí una sola de dentina de reparación o de irritación, aquí ya alcanzamos a ver penetración de bacterias dentro de lo que es el tejido pulpar, una zona de necrosis y un infiltrado inflamatorio en esta zona. ¿Qué pasa cuando hay traumatismos dentarios? Bueno, cuando hay traumatismos dentarios, lógicamente, si hay el tejido pulpar se puede ver invadido por dos causas. Se puede ver invadido indirectamente o directamente. Indirectamente es cuando se fractura parte de lo que es esmalte y dentina y queda una gran cantidad de dentina expuesta. Bueno, pues ya vimos que el tamaño de las bacterias son mucho más pequeñas que el tamaño del túbulo dentinal, entonces va a haber una penetración de las bacterias a través de estos túbulos. O cuando hay una exposición franca del tejido pulpar, basta ver esta radiografía. Esta radiografía es una radiografía tomada de la placa dentobacteriana de la superficie de una pieza dentaria en la zona del surco gingival. Y como vemos es una placa bien organizada, es un biofilm bien organizado, total y absolutamente característico de placa bacteriana por el tipo de bacterias que vemos aquí. Estos filamentos, espiroquetas, aquí se empiezan a formar, es una formación muy típica de la placa bacteriana, esto que se le conoce como, en español no sé el término, pero creo que se pudiera conocer como mazorca, porque los cocos tienden a juntarse en torno de estas bacterias filamentosas grandes, se forman en torno de él, entonces da una apariencia como de una mazorca. Entonces, normalmente, cuando hay exposición dentinaria o exposición pulpar, se va a ver contaminada por esa placa bacteriana. El libro dice, hay un fenómeno, o dice, estas bacterias pudieran invadir el tejido pulpar por medio de un fenómeno conocido como anacoresis, según Grossman, en una cita del 67, e inmediatamente después en el libro dice, lo cual nunca ha sido demostrado científicamente. Entonces, yo no creo en esta teoría de la anacoresis, pero sí creo que la invasión bacteriana se debe directamente o indirectamente por la presencia de bacterias adheridas a la superficie del tejido dentario. Entonces aquí vemos un par de fotografías de un artículo mío en Clínicas de Norteamérica de traumatología, donde vemos cómo en ocasiones se da esta exposición pulpar, en ocasiones nada más se da la exposición de la dentina por la fractura de esmalte y dentina, pero sin embargo, si no son atendidas estas rápidamente, entonces el pronóstico de estos casos va a ser menor y probablemente van a ser casos que van a requerir tratamiento conmigo. Y aquí están dos fotografías del doctor Ricucci, en donde vemos del lado izquierdo una fotografía con caries, donde vemos caries en la periferia, alguna invasión o cierta invasión de bacterias dentro de los tubos dentinarios, y en la fotografía del lado derecho vemos que el tejido pulpar está sano. Las bacterias todavía no han llegado ahí. Entonces, mientras más rápido actuemos, pues mayor la posibilidad de que no se vea afectado este tejido pulpar. Independientemente de las vías de acceso a las bacterias, la necrosis del tejido pulpar es un prerequisito para el establecimiento de la infección endodóntica primaria. Y aquí lo vemos en esta microfotografía, vemos como ya una vez que se necrosó el tejido pulpar, de que hay invasión de bacterias, el mismo tejido pulpar necrótico va a ser la mejor afluencia de nutrientes para las bacterias, y estas bacterias en el tercio medio, es esta fotografía, alcanzamos a ver la penetración de esas bacterias dentro de los túbulos dentinarios. Perdón, se me perdió el puntero, aquí está, vemos la penetración de bacterias entre los túbulos dentinarios viables, porque están floreciendo en verde, y algunas que ya están no viables, estos puntos rojos. Durante muchos años no se le dio mucha importancia a este concepto, que nace a finales de los 70 por el doctor Bill Costerton, pero son las comunidades bacterianas o biofilms. Estas comunidades son comunidades que sabemos que hoy en día son las que ocasionan la enfermedad y muchas veces no permiten que haya una cicatrización completa si no se pueden erradicar.
En endodoncia nos enfrentamos a ellas todos los días. Dentro del conducto radicular está total y absolutamente demostrado que las bacterias se van a agregar en comunidades y van a formar estas zonas de biofilm, las cuales son muy difíciles de erradicar. La única manera que se tiene de eliminar el biofilm, me están apareciendo que no hay sonido. ¿Sí te estoy viendo? Me apareció en mi pantalla que no hay sonido. No sé si Joaquín o... Te escuchamos perfecto, doctor. Ah, ok, muchas gracias. Sí, es que me apareció un letrerito que alguien por ahí puso que no se oye. Gracias. A lo mejor son los sistemas de internet de las ciudades en donde se encuentran. Bueno, este biofilm son comunidades bacterianas que se van a formar, y les voy a explicar. Primero necesitamos aquí tener bacterias planctónicas. Estas bacterias planctónicas algunas bacterias tienen la característica especial para poder adherirse. Hay bacterias que no tienen esa característica especial y no se van a adherir. Las bacterias que se pueden adherir, se van a adherir a una superficie y van a empezar a coagregarse y van a empezarse a pasar información entre ellas. Van a mandar esta información para que, ellas mismas se vayan reproduciendo, como vemos aquí donde estoy apuntando o haciendo un círculo con mi puntero, o dos, para que vayan llegando más bacterias. Entonces, primero se forma esta colonia, se va formando esta colonia, quedan las bacterias, se van reproduciendo, necesito que me aparezca la del puntero, aquí está, y una vez que ya tienen cierta madurez, van a mandar unas moléculas, unas señales, ¿sí?, para atraer otras bacterias. Conforme se vayan agregando más bacterias, se van informando otras colonias, y estas colonias van formándose y van produciendo unas formas que les conocen como formas de champiñón. Aquí como vemos en esta gráfica del lado derecho abajo. Y estas zonas que quedan entre las colonias se les conocen como canales de agua. Estos canales de agua son importantísimos porque por ahí pasan los nutrientes que aprovechan los biofilms para seguir nutriéndose. Después, cuando llega a cierta maduración, esta colonia manda bacterias que se les conocen como bacterias carnadas. ¿Para qué? Las mandan por zonas diferentes, unas para engañar al organismo, para que las células de defensa vayan y ataquen a esta célula, y por otro lado liberan más células o más bacterias para que estas vayan y colonicen otra zona. Es exactamente al lado de él o enfrente o donde sea. Entonces, mientras el organismo está engañado, las bacterias van a aprovechar van a aprovechar este tiempo para llegar a adherirse a la superficie y seguir reproduciéndose. Por eso es que es tan difícil y tan complicado esto de los biofilms. En una ocasión en Guadalajara me hizo un favor la Secretaría de Licencia Endodoncia de venirme a invitarme a dar una plática, y el doctor Alberto Díaz-Peme, poco tiempo después de que di la plática, me regaló este esquema donde explicamos perfectamente bien cómo se forma una colonia de biofilm o una colonia bacteriana de diferentes especies. Aquí vemos especies redonditas o alargadas o en forma de S, que nos dan la morfología de las bacterias que normalmente tenemos en el conducto radicular, y las células verdes nos quieren dar a entender que son macrófagos liberando las enzimas necesarias para fagocitar. Después vemos cómo estas bacterias son liberadas y son atacadas por antibióticos o por anticuerpos, mientras que se van a otra zona a seguir colonizando y seguir creciendo. Esta fotografía es una fotografía de las primeras que tomamos el grupo de biofilm de USC con el doctor Costerstone, con Anita Goduri y con Christoph Chauvin, y esta es definitivamente a mí me gusta llamarle a esta fotografía una definición visual de lo que es un biofilm, porque vemos bacterias de diferentes morfologías, vemos filamentos, vemos espiroquetas, vemos bacilos largos, bacilos cortos, vemos cocos, y aquí por ejemplo vemos la Leptortis flagella,
una cruz, una flecha grande sobre señalando esta bacteria. La flaquela es el sistema de movimiento de una bacteria. Entonces, cuando la alcanzamos a ver en la superficie de las bacterias, quiere decir que este es un biofilm que está sumamente activo. Después vemos los exopolisacáridos, que son parte importante de lo que viene siendo el cuerpo y la patogenicidad del biofilm, y vemos los nanowires, que son unas pequeñas estructuras que las bacterias utilizan para comunicarse entre ellas. Los mecanismos de patogenicidad y factores de virulencia, sabemos que la patogenicidad es la habilidad del microorganismo para producir una enfermedad, y la virulencia es cómo se constituyen para poder lograr esta patogenicidad. Estas bacterias generalmente están presentes al frente del proceso carioso, en este caso, y en la saliva, pues es importantísimo que utilicemos aislamiento. Y las bacterias no va a ser nada difícil, al contrario, va a ser sumamente fácil que las bacterias viajen a través de los túbulos dentinales, como vemos en esta fotografía. Aquí vemos la pared del conducto, la dentina radicular, y vemos la gran invasión de bacterias dentro de los túbulos dentinales. Una vez que las bacterias entran en contacto con el tejido pulpar, estos van a inducir inflamación. Aquí vemos un infiltrado inflamatorio muy intenso. Este no es tejido pulpar, es un tejido de granulación de uno de los cortes histológicos que hago. Y como les señalaba hace rato, las bacterias van a colonizar el tejido pulpar, ¿sí?, en forma de biofilms. Aquí vemos esta fotografía, vemos un biofilm, y aquí vemos algunas células sanguíneas, en este caso eritrocitos. Las células de defensa son estimuladas por los componentes bacterianos que liberan mediadores químicos como las citoquinas y las prostaglandinas, quienes inducen la característica de reacción ósea en lesiones periapicales agudas y crónicas. Como sabemos, es la primer fuente de defensa del organismo en inflamación, y una lesión periapical es precisamente eso, una defensa del organismo para evitar que la infección salga y se esparza hacia otros tejidos. Tenemos dos tipos de infecciones endodónticas: la intraradicular, vemos aquí una fotografía de biofilm o de bacterias invadiendo el tejido pulpar y la pared radicular, y la infección extraradicular. Aquí vemos la formación de los biofilm adheridas a la parte externa radicular. Aquí vemos zonas de cemento radicular y zonas de dentina expuesta. La diversidad de la microbiota endodóntica, esto es un término colectivo de microorganismos. Las bacterias son por mucho los habitantes más abundantes de la cavidad oral. Esta es una microfotografía de biofilm de saliva ex vivo, ¿sí? Y según Mills hay 10.000 millones de bacterias en la cavidad oral, o por número. Se dividen en 13 categorías: los firmicutes, los bacteroidetes, actinobacteria, fusobacteria, proteobacteria, las espiroquetas, las sinergésticas, las TN7, las sulfuro de Rieder, las cianobacterias, los deinococcos y la acidobacteria. Desafortunadamente no tenemos tiempo para adentrar mucho en esto, pero viene bien explicado en el libro. Los sistemas modernos de cultivos anaeróbicos y técnicas biológicas moleculares nos aportan una gran información para saber exactamente de qué tipo de bacterias se encuentran, y podemos encontrar en los conductos. Nos han reportado una diversidad de más de 400 diferentes tipos de especies y categorías distintas. Esta mayor diversidad se va a presentar siempre. Vamos a tener más bacterias en infecciones primarias y menor cantidad en las infecciones secundarias endodónticas. Pero la infección primaria intraradicular es la infección del tejido pulpar, cuando se ve una necrosis, y como veíamos ahorita, una reacción periapical, que no es otra cosa más que una reacción inflamatoria del cuerpo humano. Aquí vemos bacterias dentro del conducto, célula sanguínea, ¿sí? Y en estos casos, ya cuando llegamos a estas zonas, pues a estos grados de infección, pues sabemos que principalmente son bacterias anaeróbicas. Pueden variar desde 10 a la 3 hasta 10 a la 8 de las colonias. Estos estudios moleculares nos indican que hay de 10 a 20 tipos de especies. Según Rocas, en casos con fístula llegan a existir hasta 17 tipos diferentes, porque hay que recordar que cuando hay fístula hay más
hay más intercambio por medio de la salud. Sundquist nos dice que depende del tamaño de la lesión, es el número proporcional de las bacterias que estén presentes en el conducto radicular. Y Rocas, en otro estudio de 2008, también nos dice que nos comprueba o nos corrobora lo que dice Sundquist, y ella menciona que las lesiones menores a 5 milímetros en general se pueden llegar a encontrar 2 especies, en lesiones menores de iguales o mayores a 5 milímetros de 10 a 16 especies, en lesiones menores de 10 milímetros 20 especies, y que incluso pudiera llegar a haber hasta 40 diferentes tipos de especies dependiendo del tamaño de la lesión periapical. Las bacterias más asociadas a la infección primaria, dentro de los gram negativos tenemos la Fucobacteria, el Dialister, la Porphyromonas, las Prototelas, la Tannerella forsipensis, los Treponemas, el Campylobacter, la Veillonella, de los gram positivos, las Parvimonas, el Filifactor alosis, los Pseudoamibacter, Orsionella, las Actinomyces, los Streptococos, estos dos muy relacionados con la infección extraradicular, los Streptococos, al igual también que la Propinobacterium, anteriormente se les conocía como la Arachnias propiónicas. Y para que ustedes tengan una mejor perspectiva de todas estas bacterias, estas están completas las tablas en el capítulo número 15, en la tabla 15-12. Entonces, las infecciones sintomáticas normalmente la apendicitis apical agudo y el absceso apical agudo, estos son los típicos ejemplos. La infección se encuentra localizada dentro del conducto radicular, pero también pudiendo llegar a alcanzar este objetivo periapical e incluso llegar a esparcirse hacia otros espacios anatómicos. El absceso apical agudo es ocasionado por aquellas bacterias que alcanzan el tejido periapical para establecer o causar una infección extraradicular. En esta fotografía que vemos aquí, es una fotografía de infección extraradicular que encontré en uno de los casos que he estudiado, pero lo que me llama mucho la atención en este caso es ver cómo estas bacterias, y por morfología, les podría decir que pudiera deberse a ser Streptococo, por la morfología de estas bacterias que se ven aquí. Pero lo interesante ver es cómo las bacterias se están desarrollando entrelazadas entre las fibras colágenas del ligamento periodontal. Se ha querido, en la literatura han querido ligar el tipo de bacterias con los signos y los síntomas, pero nunca ha podido darse esa conexión o esa interconexión entre las bacterias que producen o no producen dolor. Porque en casos agudos, en donde hay dolor, el mismo tipo de bacterias se han encontrado en casos crónicos donde no existe dolor agudo. Entonces es difícil lograr hacer esta conexión. Siqueira en el 4 demostró que utilizando métodos moleculares, las estructuras de las comunidades bacterianas en especies sintomáticas son distintas a las especies asintomáticas. Hay una mayor cantidad de especies dominantes en los casos sintomáticos. Pero repito, no hay nada que diga que ciertas bacterias son características de casos agudos, porque las mismas se pueden presentar en casos agudos. ¿Cómo se puede controlar la carga bacteriana? Por ejemplo, aquí vemos una fotografía que tomé del artículo de Nair del 2005 del cuádruple O, Endodontics, en donde hice un estudio instrumentando hasta la línea número 40 y ver la reducción bacteriana, pero ellos encontraron una gran cantidad de bacterias remanentes. Aquí en el recuadro derecho inferior vemos como en ciertas zonas está invadido de bacterias, y aquí vemos cómo las bacterias están colocadas sobre el tejido pulpar necrótico. Entonces, tenemos una gran cantidad de bacterias que están colonizando el conducto necrótico, y en las infecciones primarias, esta va a estar dominada por bacterias que incluyen los cocos, bacilos, filamentos y espiroquetas. También lo hemos encontrado personalmente, y la literatura y el libro, el capítulo lo dice, que también se pueden encontrar levaduras. Estas bacterias colonizan en forma de biofilm, que van a quedar adheridas a la pared del conducto en conductos laterales e istmos conectados al conducto principal,
Todo esto va a estar invadido y esa es una de las conclusiones de Nair en este artículo del 2005. Sabemos que en las fases iniciales de la necrosis las bacterias van a ser facultativas, pero conforme van pasando los días y se va profundizando esta infección a los tercios medios y apicales, pues el oxígeno ya no va a existir, entonces las bacterias se convierten en bacterias anaeróbicas estrictas. La infección secundaria se da por la recontaminación, que puede ser porque o no se limpió bien desde un principio o se contaminó después o posterior a un tratamiento de conductos, como vemos aquí, por eso es que nos parecen excelentes retratamiento. Sabemos que la principal causa del fracaso endodóntico pues, fue la presencia de bacterias, como dicen Fabricius y Sjögren, probablemente al momento de la obturación, o como dicen Lin, Sakamoto y Siqueira, que sean las bacterias que están presentes en el interior del conducto radicular. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía aquí vemos una gran cantidad, aquí vemos un biofilm y vemos acá limpio el conducto, es la concavidad del conducto radicular, es un conducto que se instrumentó y vemos cómo hay zonas que quedan sin ser tocadas. Aquí tenemos un par de casos que están reportados por Chauvin y por mí en el Journal de Microscopía en el 2009. Aquí vemos, por ejemplo, un biofilm de levaduras dentro del conducto radicular y en esta fotografía de abajo del lado derecho vemos por medio de un fish probe utilizando microscopía confocal cómo descubrimos el por qué fracasó un tratamiento de conductos. Lo que se ve gris es lo que viene siendo, pero todo esto es la raíz, y lo que vemos aquí rojo esta es la luz del conducto, y todo esto rojo es la presencia de bacterias. Entonces todas estas bacterias están adheridas por debajo de lo que viene siendo la glutafecha. Por eso es que ese tratamiento fracasó. Se ha demostrado la presencia de diferentes tipos de bacterias, poca presencia de bacterias gram negativas en las infecciones primarias, por excepción a Fusobacterium, Prebotelas y el Campylobacter rectus. Los gram positivos, el Streptococcus micro, el Actinomyces, el Propinobacterium, el Lactobacilo, el Enterococcus fecalis y la Olsonella uli. Esto soporta la teoría de que son más resistentes al tratamiento antimicrobiano y a probabilidad de adaptación. El 40% de estas bacterias no son cultivadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el Enterococcus fecalis es el que más ha sido encontrado en casos de infección endodóntica secundaria? Bueno, el Enterococcus fecalis se ha demostrado que es resistente a la alcalinidad, pero eso no es la principal causa por cual es el que más se encuentra. Se encuentra porque tiene una gran afinidad por penetrar túbulos dentinarios y porque es una bacteria que se puede reproducir muy fácilmente, se puede cultivar muy fácilmente, perdón. La presencia de bacterias no necesariamente mantiene un proceso infeccioso. Sabemos que muchas veces esas bacterias pueden quedar entumbadas en los túbulos dentinarios o en el istmo, y siempre y cuando no tengan nutrientes, ahí se van a quedar. Pero si estas bacterias logran a tener nutrientes, entonces van a volver a producir enfermedad, ¿sí? Entonces tienen la habilidad de adaptarse a su nuevo ambiente. Si están en biofilm, ese biofilm puede quedar latente, depende de la carga que tengan, ¿no? Y lo que decía ahorita, el acceso de los nutrientes. Por ejemplo, esta fotografía de uno de los videos, de los excelentes videos de microtomografía del doctor Ordinola, que si me está escuchando le mando un abrazo. Aquí vemos, por ejemplo, la parte final. Este es un primer molar superior. Veamos la raíz mesovestibular. Vean todos los conductos accesorios que tienen aparte del conducto principal. Vean la raíz distovestibular en esta zona de la raíz, cómo se bifurca el conducto. Vean el palatino aquí. Y vean estos conductos secundarios. Esta fotografía es de un corte más adelante de esta misma foto. Vean estos conductos laterales. Entonces, todas esas bacterias que llegan a quedar atoradas o entumbadas dentro de los túbulos dentinarios, muy fácilmente pueden llegar a tener nutrientes y volver a producir enfermedad. La carga bacteriana. Esta carga bacteriana es importante que la disminuyamos, y normalmente la podemos disminuir con la instrumentación
la irrigación del conducto radicular. Puede haber hasta de 10 a 30 diferentes tipos de bacterias, similar a un conducto no tratado. Y lo que les decía de la Enterococcus fecalis, como vemos aquí, el Enterococcus fecalis penetra muy bien la pared del conducto radicular. No es una bacteria que forme un biofilm robusto, sino que más bien va a penetrar los túbulos dentinarios. Y por eso es que Sechlin en el 2005 pudo ella mantener Enterococcus fecalis en una fase durmiente dentro de los túbulos dentinarios y 5 años después los despertó. ¿Por qué? Porque se van a adaptar a esa condición. Pero en el momento en que tienen nutrientes, pueden llegar a volver a formar enfermedad. Y aquí tenemos varias fotografías de cómo las bacterias vivas se mantienen dentro de los túbulos dentinarios. Aquí vemos todo esto, cómo hay bacterias vivas dentro de los túbulos dentinarios, a menos que hagamos un tratamiento, como el que vemos aquí en la fotografía inferior del lado izquierdo, en donde podemos llegar a producir que esta bacteria que está dentro de los túbulos dentinarios ya no mantenga su viabilidad por ciertos tratamientos que hagamos. Aquí vemos algunos puntos verdes que nos indican la presencia de bacterias vivas. El doctor Rinola amablemente me invitó a colaborar con él en este artículo, donde él demuestra que el agua destilada, el hidróxido de calcio, la clorhexidina, no tienen el mismo efecto sobre el biofilm, que por ejemplo en este caso tuvo la pasta triantibiótica, pero vemos que sigue habiendo bacterias viables. Entonces yo les decía en un principio, es muy difícil erradicar el biofilm. Las únicas formas que tenemos de erradicar el biofilm es por medio de la instrumentación, una remoción mecánica del biofilm, pero si nos remontamos a la literatura, Overpeter nos dice en el 2005 que el 35% de la superficie del conducto radicular va a quedar sin ser instrumentado. Entonces, ¿qué pasa en esas zonas que quedan sin instrumentar? Ahí va a quedar biofilm, si hay biofilm ahí, y este se va a seguir reproduciendo. Entonces, necesitamos el componente químico de la terapia de conductos radiculares, que es el hipoclorito de sodio. Y de acuerdo a las enseñanzas del doctor Costelton, lo único que puede desintegrar y destruir el biofilm es el hipoclorito de sodio. Ni el agua destilada, ni el hidróxido de calcio, ni la clorhexidina, ni la pasta triantibiótica van a eliminar este biofilm. Aquí tenemos unos casos del posgrado en León, Guanajuato. Este caso me estoy apurando un poco porque creo que ya se me fue casi 50 minutos. No sé, Joaquín, si en un momento me puedo alargar unos 5 o 10 minutos más. Sin problema, doctor, adelante. Adelante. No sé si estoy yendo demasiado rápido. Va bien, tú tómate tu tiempo. Todo tranquilo. Gracias. Entonces, me voy a tranquilizar un poco porque estaba sintiendo que me estaba ganando el tiempo. Estos son casos que llegaron a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este es un caso de un molar que posiblemente el paciente tuvo un dolor agudo, fue con su dentista, el dentista le hizo una pulpotomía, de seguro le debe haber colocado una torunda de algodón, un temporario, y la historia típica de los consultores. Le quitamos el dolor al paciente y el paciente no regresa. Entonces este paciente llega a la clínica de la Universidad Autónoma de Guadalajara al posgrado de endodoncia con mucho dolor, un dolor agudo. Aquí vemos sendas lesiones periapicales y el paciente se le hace el tratamiento de conductos. Aquí no pude poner todo el seguimiento del tratamiento, pero después de 6 meses hay cicatrización de la lesión mesial, de la raíz mesial, pero no hay cicatrización de la raíz. Entonces deciden hacer una cirugía apical y en este caso, bien interesante, se descubren varios factores por los cuales este tratamiento ya fracasó. No fracasó la raíz mesial, fracasó la raíz distal. ¿Pero por qué? Por cuerpo extraño. Aquí en esta fotografía del lado derecho vemos estos cuerpos que vemos aquí y aquí y aquí. Bueno, estos cuerpos que vemos aquí, donde está el puntero, esa es lo que estamos señalando aquí y lo que tenemos aquí. Esto es tinción de Brown y estos son bacterias. ¿Qué quiere decir? Que estas bacterias pues bajaron
bajaron por el conducto radicular y se establecieron aquí. ¿Por qué aquí? Porque es la zona más cercana al muñón pulpar y normalmente este muñón pulpar se mantiene vital. Entonces las bacterias están residiendo, están yendo a buscar en dónde pueden tener ese aporte de nutrientes. Aparte, esto no es cuerpo extraño, lógicamente. El cuerpo extraño son estas, vuelvo a la fotografía del lado derecho, del lado superior derecho, donde está el puntero, vemos estas estructuras aquí y vemos esta estructura aquí, que es igual a esta estructura que vemos en la fotografía del centro mero abajo, o en el rectángulo de la fotografía interior del lado izquierdo. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es un vegetal. Y en la parte superior derecha, estas líneas rectas que se observan aquí, nada más que no se pudo poner toda la secuencia, pues son fibras de algodón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que precisamente por las fuerzas de la masticación se fue acumulando comida y esa comida se está empujando, y esas fibras de algodón, lógicamente, son restos de lo que en algún momento dado fue un temporal, ¿sí? Y pues la verdura esa que se ve ahí, pues parte del paquete, del alimento que se empaquetó. Entonces, desafortunadamente, pues podemos llegar a tener el fracaso de nuestro tratamiento endodóntico. Esos tratamientos normalmente pues, son quirúrgicos y hay una cicatrización y el paciente queda bien. Es otro caso sumamente interesante, el doctor Alberto Díaz Cueme, que muy amablemente me permite siempre compartirlo. Vemos del lado izquierdo una radiografía en donde esta paciente llegó al consultorio del doctor Díaz Cueme para recibir el tratamiento de conductos radiculares porque el dentista estaba haciendo la preparación de la corona y tuvo una exposición. No había caries, sencillamente el doctor hizo una exposición al momento de preparar la pieza, entonces para evitar problemas posteriores la remitió para el tratamiento de conductos radiculares. El doctor Díaz Cueme terminó el tratamiento, un tratamiento muy bien realizado, como vemos, bien ensanchado, buena longitud, no hay lesiones periapicales. En el lado derecho vemos una radiografía casi 3 años después. La paciente regresa al consultorio del doctor con sintomatologías y y son evidentes las lesiones periapicales en ambas raíces. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, pues aquí es obvio, es muy obvio ver cuál es la consecuencia o el por qué fracasó este tratamiento de conductos. Vemos aquí la falta de buen sellado de esta corona o de este mini poste que también dejaron, zonas incompletamente, el poste debe haber llegado hasta acá porque la pieza fue desobturada para poste a petición del dentista y sin embargo no se hizo un poste bien. Entonces aquí volvemos a lo que señalan en sus artículos Holmes y Aquilino sobre la importancia de del sellado coronal para un mejor pronóstico del tratamiento de conductos radiculares. Pues aquí vemos la tinción de Brown y Brent, diferentes zonas de la pieza. La paciente no quiso retratamiento, prefirió por una extracción y la colocación de un implante. Entonces el doctor Díaz Cueme pudo hacer la histología. Y aquí vemos de la raíz distal en esta zona un conducto lateral y vemos en este acercamiento la presencia de tejido pulpar lógicamente en esta zona invadida de bacterias. Aquí vemos un acercamiento de este conducto lateral, de este tejido, y lo vemos totalmente invadido de bacterias. Todas estas bacterias viajaron a través de la gutapercha hasta llegar a esa zona. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos también tratamientos de conductos, que afortunadamente son casos muy pocos, pero que, sin embargo, a pesar de que está bien realizado el tratamiento de conductos, muchas veces pueden fracasar? Bueno, pues esto se lleva o se debe a infecciones extradiculares. ¿Sí? La periodontitis apical se forma como respuesta de la infección intraradicular. Esta previene que dicha infección se propague el hueco alveolar y otras zonas del cuerpo. Lo que les decía desde un principio,
La lesión periapical no es otra cosa más que una reacción inflamatoria defensiva del organismo. Dice, generalmente es exitosa, sí, exactamente, porque si no estuviéramos nosotros, no tuviéramos la cantidad de éxito que tenemos. Sabemos que la literatura nos habla de un 94% de éxito del tratamiento de infecciones primarias, ¿sí? Entonces, afortunadamente, cuando las bacterias, hay bacterias que llegan a salir al tejido periapical, pero ya al momento de salir ya no traen esa fuerza porque estamos nosotros limpiando el interior del conducto radicular y ya el organismo, el sistema de defensa va a hacer cargo de estas bacterias. Pero si es una infección de largo tiempo de evolución, las bacterias van a avanzar a su tercio apical, entonces van a llegar y se van a establecer, y va a ser cómo se van a establecer más en la parte externa, más allá de la construcción apical, y pueden llegar a producir esta enfermedad, y en ocasiones son muy pocas las veces que nos pueden traer como consecuencia una agudización de un tratamiento hecho. Sabemos que la forma más común del absceso apical agudo se caracteriza por la inflamación y por el exudado purulento, ¿sí? Pero también esto puede estar relacionado con la adhesión en la superficie radicular del biofilm. Normalmente las colonias de actinomyces son las que más se ven involucradas, pero también podemos ver pertostreptococo en esta zona. Sí, aquí estamos en la casa. ¿Sí? ¿Por qué pueden llegar a establecerse en el tejido periapical las bacterias? Ya les explicaba, porque llegan en gran número, o porque nosotros mismos podemos estarlas llegando a expulsar por la instrumentación que hacemos. Me voy a adelantar un poquito. Una vez que controlamos la carga bacteriana en el interior del conducto radicular, entonces ya la infección extraradicular ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque el huésped se va a hacer cargo de ello, ¿sí? La virulencia se va a dar también, tiene mucho que ver el estado general del paciente. Si es un paciente sano, por lo general no va a haber ningún problema. Cuando son pacientes que pudieran llegar a estar inmunodeprimidos, también estos son factores que pueden llegar a predisponer a que esta infección sea una infección extrarradicular, ¿sí? Entonces, las bacterias normalmente se van a establecer, van a producir esta enfermedad, como por ejemplo en este caso. Normalmente, cuando vemos este tipo de casos, aquí vemos como esta calcificación en torno del ápice. Normalmente estos casos se dan se relacionan mucho por el establecimiento de una fístula a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? A través de esta fístula hay intercambio salival, y esto precisamente es lo que provoca que se presente este tipo de calcificaciones. Entonces, este caso se llevó a cabo aquí en la clínica del posgrado. Aquí vemos los cálculos, cómo se formaron en torno de los ápices. Se discutió mucho la relación corono-raíz, pero pues no había mucha solución económica para el paciente. Lo llevamos al microscopio electrónico barrido, y aquí vemos que la causa, lógicamente, de esto pues es el biofilm adherido a esta placa, ¿no? Aquí vemos una radiografía inmediata posoperatoria de una infección que atravesaba todo el hueso. Acá al fondo en las fotografías clínicas, no sé si aquí lo podemos ver, no la incluí, se ve la mucosa palatina. Aquí vemos el paciente a los 6 meses posoperatorios, y aquí vemos a los 18 meses. Entonces, controlando la presencia de bacterias, pues se controla la infección. Aquí vemos otros casos de infección que no están relacionados ni a una fisura radicular o bolsas periodontales, o tampoco están relacionados a la presencia de fístula. Aquí vemos este molar que se extrajo, analizamos el tercio apical de la raíz distal, y a 1 milímetro del ápice vemos la gran penetración de bacterias dentro de los túbulos dentinarios más allá de 500 micras. Aquí vemos tejido pulpar infectado, una colonia de bacterias o un biofilm, y la penetración de bacterias dentro de los túbulos dentinarios.
Vemos el mismo espécimen, aquí hay una zona de ligamento periodontal, aquí en la parte superior derecha, vemos parte del ligamento periodontal, acá atrás, después de esta ranura, vemos lo que es el cemento radicular, ¿sí? Aquí vemos apuntados con flechas, vemos las células de defensa, ¿sí? Vemos las células de defensa adheridas al ligamento periodontal, y aquí vemos una estructura bastante peculiar dentro del círculo, y en este acercamiento pues vemos cómo las bacterias están alojadas dentro de las fibras colágenas del ligamento periodontal y están produciendo este proceso infeccioso agudo, particularmente en este caso. Y son biofilms, aquí vemos en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda, son biofilms que también están activos. Aquí vemos el mismo espécimen, pero con microscopía confocal. Vemos la gran cantidad de bacterias en forma de tocos, particularmente esta. Pero lógicamente estas bacterias están muertas porque no logran sobrevivir el estrés de la extracción. Vamos a recordar que estas bacterias son estrictas anaerobias. Aquí vemos una viva, mira, en esta zona. Entonces, ¿cuál es el propósito de la terapia endodóntica? Bueno, pues es prevenir el desarrollo de la periodontitis apical y en caso de que ya esté, proveer los medios adecuados para que esta cicatrice. Aquí vemos un seguimiento 1 año, lesiones periapicales, un año después ya no hay lesión y el diente está totalmente fuera de sintomatología. Infección endodóntica secundaria, aquí vemos presencia de bacterias, lógicamente un retratamiento, muchas veces no lo podemos dejar muy estéticamente visible, pero mientras controlemos la carga bacteriana dentro del interior del conducto radicular, pues vamos a obtener la cicatrización. Lo más importante es un buen sellado coronal y la no presencia de síntomas. ¿Sí? El agente irrigador, aquí voy a dar un pequeño brinco y me van a disculpar, pero así viene en el capítulo. El agente irrigador más recomendado para ser utilizado en la terapia de conductos radiculares es el hipoclorito de sodio. La literatura está inundada de esta evidencia, no hay vuelta de hoja, es lo que se tiene que utilizar. La clorexidina se ha propuesto, pero no hay nada que demuestre que sea superior o que la pueda sustituir. Estudios han demostrado que la medicación intraconducto con hidróxido de calcio es necesaria para adicionar un mejor efecto antimicrobiano en la preparación quimiomecánica. Hay mucha evidencia, sabemos de los artículos clásicos de Chobren y de Zapavi. El hidróxido de calcio es el mejor medicamento de intraconductos entre citas, ¿sí? para ser utilizado en estos casos de litrosis. Y ya para terminar, vamos a ver un poquito sobre cómo vamos a tratar estas infecciones. Bueno, las infecciones vamos a tratar, ya vimos, por la instrumentación, por la irrigación y por la obturación del sistema del conducto radicular. Esa es la principal fuente para combatir la infección, ya sea primaria endodóntica o secundaria endodóntica o un tratamiento quirúrgico en un momento dado en caso de infección extraradicular. Así es como los vamos a tratar. Los antibióticos. Desafortunadamente hay una exageración en la prescripción de antibióticos. Las infecciones endodónticas no se resuelven por medio de antibióticos. No se deben de recetar antibióticos, a menos, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene la tabla esta en el libro en el capítulo, dice: los antibióticos no se deben de indicar en pulpitis irreversible, peritonitis apical aguda, presencia de fístula, posteriores a la cirugía endodóntica, no se deben de prescribir para prevenir agudizaciones o para evitar agudizaciones, no se deben de prescribir después de la incisión y el drenaje, y si hay una hinchazón localizada. Si no hay celulitis, si no hay fiebre o si no hay linfadenopatías, los antibióticos están contraindicados, no se deben de recetar. Y vemos primeramente la referencia de Osvaldo 96, Osvaldo Rivera y Galton. Es un interesantísimo artículo que todo el mundo debemos de conocer, en donde se prescribe antibiótico
para ver si se evitan o se mejoran sintomatologías, y el resultado después de 3.700 casos es de que no. Entonces, los antibióticos se deben de prescribir única y exclusivamente si hay fiebre de más de 38 grados centígrados, si hay malasia, si hay celulitis, si hay un trismus inexplicable, o si esta hinchazón no sea. ¿Sí? Y cuando se trata de piezas inferiores tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Si vemos que la hinchazón se está yendo hacia la parte media del cuello. Un síntoma también que debemos de tomar en cuenta es que el paciente refiera que tiene problemas de deglutido. Estos casos deben de manejarse con toda la seriedad y deben de ser prescritos con antibióticos. ¿Sí? ¿Cuáles son los antibióticos de primera elección en odontología? Sabemos que es la penicilina. La penicilina B es la que más se maneja, la que más se prescribe, pero sin embargo tiene problemas en su absorción. Entonces un antibiótico que perfectamente puede cubrir las necesidades es la amoxicilina, ya que la amoxicilina tiene mucho mejor absorción a nivel gástrico e intestinal, incluso a nivel gástrico, incluso si hay alimentos. ¿Sí? Entonces, la penicilina B se tiene que tomar exactamente cada 6 horas, se tiene que tomar con el estómago vacío, lo cual puede llegar a producir una gastritis medicamentosa. Creo que hoy en día el 90% de los seres humanos tenemos gastritis, entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. La amoxicilina es el antibiótico indicado. Yo creo que no se tiene que cambiar a dar otro tipo de antibiótico. Y en un momento dado de que exista alergia a la penicilina, pues entonces tenemos dos buenas opciones. Una es el metronidazol y el otro es la clindamicina. Y quiero terminar esta plática con un pensamiento que tomé de la tesis de doctorado del doctor Ordinola. Es un pensamiento del doctor Langeland, donde dice que en la biología o en la endodoncia hay muchas opiniones, pero que únicamente las células son capaces de diferenciar entre los hechos y la ficción. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente nos puede venir a decir cómo lo hacen y por qué lo hacen, pero si no hay una base científica que lo sustente, no tiene ninguna validez. Y un agradecimiento a mis 3 mentores, al doctor Corey Langeland, lógicamente, al doctor Alberto Arriola, quien ha sido mi maestro, mi guía, mi amigo, mi compadre, y al doctor Costerton, que en paz descanse, que es mi mentor en esto de biofilm, y del cual aprendí mucho y sigo aprendiendo. Desafortunadamente ya no está con nosotros. Pues muchísimas gracias, no me queda más que agradecer y estar listos para contestar si tienen alguna duda.